Buenos días, jóvenes. Vamos registrando nuestra asistencia. En un momento iniciamos.
Bien, jóvenes, vamos a empezar. Tenemos baja asistencia, pero bueno, ya se esperaron 5 minutos. Como les comentaba, la clase de ayer, esta sería la última sesión que tendríamos para su examen de tercer periodo, que estaríamos haciendo el próximo lunes, ¿no? Entonces, hay que estar atentos de haber cumplido con todos los trabajos y tareas. Recuerden que si envían tarde, pues se reduce su calificación, pero pues no es lo mismo que aquí queden cero, ¿no? Entonces es importante cumplir con lo que se tiene que cumplir, ¿no? Y aquellos que andan con bajo promedio, pues poder alcanzar a promediar, ya que de no ser así, pues entrarían en el proceso de regularización o extraordinario, y por lo tanto tendrían que estar haciendo trabajos extras ahora en el mes de junio, ¿no? O exámenes inclusive también. Bien, entonces vamos a empezar. Les voy a compartir nuestra sala de Classroom. Por aquí tenemos ya abierto. Y vamos a ver la parte de trabajo en clase. Un segundo para que habla. Vamos a ver aquí abajo. Recuerden que están trabajando en el mapa mental de los grupos funcionales, ¿verdad? El día de hoy vamos a ver lo que son las macromoléculas naturales y sintéticas. Sí, es importante tomar nota también sobre esto. Y ahí les comparto el audio, ¿no? Empezamos a partir de este momento. No olviden poner su asistencia, por favor. Química 2. Las moléculas en nuestros cuerpos. Bienvenidos al curso de Química para segundo grado. En este quinto bloque nos adentraremos en el mundo de las macromoléculas que son esenciales para nuestra vida. Las macromoléculas naturales que posibilitan el desarrollo de las funciones de los organismos y las sintéticas, como los plásticos y el hule. De niños, casi todos armamos diferentes estructuras a partir de bloques sencillos. Gracias a la imaginación, se pueden construir muchos objetos. El niño de nuestro ejemplo está construyendo a partir de unidades sencillas una gran estructura. Lo mismo pasa en la química para obtener macromoléculas. Por lo general, las macromoléculas son la repetición de una o algunas unidades sencillas que se les llaman monómeros, de tal forma que al conjunto se le conoce como polímeros. Cuando se utilizan más de un monómero para obtener un polímero, se le conoce como copolímero. Las macromoléculas son moléculas con una masa molecular elevada, porque están formadas por un gran número de átomos. Como ya sabes, la masa de una molécula se obtiene al sumar las masas correspondientes de los átomos que las constituyen. Por ejemplo, la molécula de agua, H2O, tiene masa de 18 UMAs, que es la suma de 2 hidrógenos de un UMA cada uno y un oxígeno de 16. A las moléculas con masas superiores a 10.000 UMAs se les conoce como macromoléculas, pero pueden ser tan grandes que rebasen los millones de UMAs. Los polímeros se pueden clasificar de varias formas. Una de ellas es su origen. Entonces tenemos los naturales como el caucho, los polisacáridos, las proteínas y los ácidos nucleicos, y los sintéticos como los plásticos, las fibras sintéticas, la baquelita y el poliuretano. Según su composición tendremos los homopolímeros de un solo monómero y los copolímeros con 2 o más monómeros. Según su estructura pueden ser lineales o ramificados. También se les puede clasificar según su comportamiento ante el calor. Entonces se les divide en termoplásticos y termoestables. Un polímero muy conocido es el hule de las llantas de los automóviles. La palabra hule viene del náhuatl.
En la época prehispánica ya se utilizaba la savia de algunos árboles que producían este polímero natural. Por ejemplo, en la fabricación de las pelotas para jugar ulama. Las llantas de los automóviles pasaron por un proceso conocido como vulcanización para darle su aspecto y características. La vulcanización la desarrolló Charles Goodyear en 1839. Lo que hizo fue poner a reaccionar el hule natural con azufre. Con ese proceso se logra el enlazamiento de las cadenas de elastómeros originales. El resultado es un producto más estable y resistente. El hule natural está compuesto por cadenas de un hidrocarburo de fórmula C5H8, llamado isopreno. El hule puede tener entre 20.000 a 100.000 monómeros o isoprenos. El hule natural extraído de diferentes árboles comenzó a escasear y el precio era muy elevado. Por esa razón los químicos se dieron a la tarea de sintetizarlo, obteniendo un hule sintético que es un copolímero de butadieno y estireno. Los polímeros sintéticos se obtienen por un proceso conocido como polimerización, proceso por el que los monómeros se agrupan químicamente. Puede ser por adición cuando la masa del polímero es un múltiplo exacto del monómero, o por condensación cuando se pierde en cada unión una molécula pequeña que puede ser de agua. Un ejemplo de un polímero por adición es el polietileno usado en la fabricación de bolsas de plástico y botellas. En cambio, el polietilenglicol se produce por condensación. Hoy en día, una gran cantidad de botellas están elaboradas con un plástico conocido como PET, que es un polímero formado por moléculas de polietilentereftalato como monómero. Los plásticos han inundado nuestro mundo, sustituyendo una enorme variedad de material. Muchos plásticos están elaborados con derivados del petróleo. Todos son polímeros que ofrecen múltiples ventajas, como son poco peso y resistencia, pero a la larga crean problemas de contaminación. Muchos plásticos que usamos cotidianamente no se asimilan fácilmente de nuevo a la naturaleza, o sea, no son biodegradables. Por ejemplo, este envase tardará unos 180 años en degradarse. Los desechos plásticos se han convertido en un problema. Ante esta realidad, se ha establecido una clasificación de los materiales plásticos de acuerdo a su capacidad de reciclarse. Actualmente los envases plásticos deben traer el símbolo internacional de reciclado y un número en el centro que indica el material específico del que se trata. Con esta clasificación se ha establecido un programa de reciclaje que consiste básicamente en colectarlos, limpiarlos, seleccionarlos por tipo de material y fundirlos de nuevo para usarlos como materia prima. Ante la problemática de la contaminación y el aumento en el precio del petróleo, también se están desarrollando como alternativa plásticos biodegradables a partir de materiales naturales. Los desechos de plásticos biodegradables pueden ser tratados como desechos orgánicos y eliminarlos en los depósitos sanitarios, donde su degradación se lleve a cabo por periodos de tiempo más cortos. Mucha de la ropa que usamos actualmente está elaborada con fibras sintéticas. El acrilán es un material del que están fabricados muchos suéteres. Las fibras son hebras largas y delgadas que se emplean para fabricar tejidos. Son polímeros que pueden venir de celulosa como el rayón o del petróleo a partir de plásticos. Nuestra piel, nuestro ADN, la corteza de los árboles, las plumas de los pájaros, en resumen, los seres vivos, están formados por macromoléculas naturales. Son las que veremos a continuación. Una manzana y las frutas en general contienen fructosa, que les da el sabor dulce. La fructosa es una molécula orgánica que pertenece al grupo de los carbohidratos, también conocidos como hidratos de carbono. Sacáridos, azúcares o glúcidos son la forma primaria de almacenamiento y consumo de energía. Están compuestos por carbono, hidrógeno y oxígeno. Son solubles en agua y se clasifican de acuerdo al número de átomos de carbono que posean o por el grupo funcional que tengan. Los glúcidos más simples están formados de una sola molécula. Se les llama monosacáridos. Poseen siempre un grupo carbonilo en uno de sus átomos de carbono y grupos hidroxilo en los demás.
por lo que pueden considerarse polialcoholes. Dependiendo del grupo funcional que presenten, los monosacáridos pueden ser aldosas si presentan un grupo aldehído o cetosas si tienen un grupo cetónico. Los monosacáridos pueden tener de 3 a 6 átomos de carbono, formando una cadena. Esta es una forma de clasificación. Con 3 carbonos se llaman triosa, con 4 tetrosa, con 5 pentosa y con 6 átomos de carbono es una hexosa. 2 de los monosacáridos más comunes son la glucosa y la fructuosa, ambos hexosas. Las moléculas de los glúcidos forman un arreglo espacial de anillo con un átomo de oxígeno en uno de los vértices. Los anillos de 5 átomos se les llama furanosas y los de 6 piranosas. En la naturaleza coexiste la forma de cadena lineal abierta con la cíclica, en equilibrio. La leche contiene un disacárido conocido como lactosa. Los disacáridos son glúcidos formados por 2 monosacáridos, que al unirse liberan una molécula de agua. El más común es la sacarosa, compuesta por una molécula de glucosa y una de fructosa. Es el azúcar que usamos a diario para endulzar. En México se extrae de la caña de azúcar y contiene un 20% de su peso de sacarosa. El papel amate, en náhuatl amate, es un tipo de papel que fue utilizado en Mesoamérica mucho antes de la llegada de los españoles. Se fabrica a partir de la corteza de un árbol conocido como jonote. El papel amate es muy mexicano. Está formado en gran parte por celulosa. La celulosa es un polisacárido que se encuentra en las plantas. La pared de una célula vegetal joven contiene un 40% de celulosa, la de la madera un 50% y la del algodón llega a tener hasta un 90%. La celulosa es una macromolécula muy abundante. La biomasa terrestre está constituida en un alto porcentaje por ella. Es una larga cadena polimérica de monómeros de beta-glucosa que están en un número mayor de 200. Existen otros polisacáridos importantes en los seres vivos. El glucógeno en los animales es un almacén de monosacáridos que puede ser metabolizado rápidamente. La quitina se parece a la celulosa, pero contiene nitrógeno en sus ramificaciones. Se encuentra, por ejemplo, en los exoesqueletos de los artrópodos. Las pastas son alimentos ricos en almidones, que es el polisacárido mediante el cual las plantas almacenan monosacáridos. El cuerpo humano requiere de energía para realizar sus funciones. Una buena parte proviene de los carbohidratos. Se aconseja que se obtengan de polisacáridos como el almidón y no de glúcidos tipo el azúcar, por su actividad altamente oxidante. Todos hemos usado algún tipo de aceite comestible. La palabra aceite viene del árabe y significa jugo de aceituna. Los griegos usaron aceite de oliva, y en Atenas el olivo se consideró un árbol sagrado y símbolo de la vida. Actualmente se usa el término genérico de aceite para designar aceites de diversas semillas y frutos como el girasol, el cártamo o la soya. Los aceites son muy diferentes a los carbohidratos. Veamos cómo son químicamente. Los aceites forman parte de una familia de moléculas orgánicas llamada lípidos. Es un grupo de compuestos muy heterogéneo que tiene como características el ser hidrofóbicos o insolubles en agua y ser disueltos por disolventes orgánicos como el alcohol, el benceno, el éter y el cloroformo. En los organismos, los lípidos tienen funciones diferentes, como reserva de energía, función estructural, función biocatalizadora y función transportadora. La mantequilla es una emulsión de agua en grasa. La grasa es un lípido. Sin embargo, usar el término grasa para todos los lípidos es incorrecto. Existen otro tipo de lípidos que no son grasas. Veamos. ¿Cómo se clasifican los lípidos? Se clasifican en 2 grandes grupos. Los que tienen en su composición un grupo carboxilo, conocidos como ácidos grasos, que les da la característica de ser saponificables, y los que no poseen este grupo, que les da la característica de ser lípidos insaponificables.
El jabón es producto de una saponificación, que es la reacción química entre un ácido graso y una base. El resultado es un compuesto con la propiedad de tener un grupo polar y otro no polar, con lo cual se elimina la suciedad. Los lípidos saponificables o ácidos grasos son moléculas formadas por una larga cadena hidrocarbonada y un grupo carboxilo terminal. Se dividen en dos: los simples, que solo contienen carbono, hidrógeno y oxígeno, y los complejos, que tienen además otros elementos como nitrógeno, fósforo, azufre o una biomolécula como un glúcido. Si presentan dobles enlaces entre carbonos, se les conoce como insaturados, y esta característica hace que su punto de función sea menor. Por ello se presentan como líquidos y son los que llamamos aceites. Este tipo de ácidos grasos ayudan a disminuir el colesterol en la sangre. Se recomienda ingerirlos en vez de los ácidos saturados que no presentan dobles enlaces. Ningún animal es capaz de sintetizar ácidos grasos insaturados. Son lípidos esenciales y debemos obtenerlos a través de los alimentos. Es bueno usar aceites que contengan, por ejemplo, ácido oleico y ácido linoleico. Los triglicéridos constituyen la reserva energética de los animales. Sin embargo, un exceso en la sangre es perjudicial para el organismo. En la edad adulta, se recomienda practicar periódicamente un examen de triglicéridos para mantenerlos en niveles adecuados. Se habla mucho de los triglicéridos. Veamos cómo son. Los triglicéridos son lípidos simples. Solo contienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Son parte de los acilglicéridos que se obtienen por esterificación de 1, 2 o 3 moléculas de ácidos grasos con glicerina, recibiendo el nombre de monoglicéridos, diglicéridos y triglicéridos, respectivamente. Veamos otro tipo de lípidos. Las abejas construyen sus panales con cera. Es un lípido simple formado por un éster de ácido graso y alcohol, ambos de cadenas largas. En general, las ceras son secretadas por animales y vegetales. Brindan una cubierta protectora de tejidos. Los lípidos compuestos son ácidos grasos que contienen otros elementos como nitrógeno, fósforo, azufre o un glúcido. Se les llaman lípidos de membrana, pues son las principales moléculas que forman las membranas celulares. Entre ellos se tienen los fosfolípidos, con un ácido fosfórico en el extremo polar. Se encuentran en forma abundante en la membrana citoplasmática. La zanahoria contiene una gran cantidad de betacarotenos, que le dan el color anaranjado. Es un lípido de la familia de los terpenos. Dentro de los lípidos no saponificables se tienen dos grupos, los terpenos y los esteroides. Los terpenos son moléculas lineales o cíclicas con funciones variables. Se les encuentra en muchas esencias vegetales como el mentol, el alcanfor, el eucaliptol y la vainillina. También son terpenos algunos pigmentos vegetales como la carotina y la xantofila, además de las vitaminas A, E y K. Los esteroides son lípidos que derivan del esterano. Están divididos en dos grupos, los esteroles como el colesterol y la vitamina D, y las hormonas esteroideas como las suprarrenales y las sexuales. Ya revisamos los carbohidratos y los lípidos. Ahora veamos otro tipo de macromoléculas también muy importantes para la vida. La carne, así como los huevos, la soya, los granos y los productos lácteos, son fuentes ricas en proteínas que poseen los 20 aminoácidos esenciales. Las fuentes vegetales de proteínas son deficientes en aminoácidos y se dice que sus proteínas son incompletas. Las proteínas son polímeros formados por aminoácidos, que son monómeros que contienen un grupo amino y uno carboxilo. Las proteínas desempeñan un papel fundamental en los seres vivos. Son biomoléculas muy versátiles y diversas. En los organismos realizan una enorme cantidad de funciones diferentes, entre las que destacan la estructural, la reguladora, la transportadora, la defensiva y la enzimática. La clara del huevo contiene grandes cantidades de una proteína llamada albúmina.
También se encuentra en gran proporción en el plasma sanguíneo, siendo la principal proteína de la sangre. La albúmina tiene la propiedad de coagularse por efecto del calor. Por eso, después de cocer un huevo, la clara, de color transparente, se vuelve un sólido blanco. ¿Cómo se clasifican las proteínas? Existen varias formas de clasificarlas, por su función, su estructura, su forma, su composición o por su grado de solubilidad. Usando el criterio de la forma, se les divide en fibrosas y globulares. Las fibrosas tienen cadenas polipeptídicas largas y una estructura secundaria atípica. Las globulares se caracterizan por doblar sus cadenas en una forma esférica apretada o compacta, dejando grupos hidrófobos hacia adentro de la proteína y grupos hidrófilos hacia afuera. En cuanto a su composición química, se les divide en simples cuando al hidrolizarlas únicamente se obtienen aminoácidos, y las conjugadas, cuya hidrólisis produce aminoácidos y otras sustancias no proteicas. Al combinar ambas clasificaciones, tenemos que hay proteínas fibrosas simples como la queratina, que forma parte de la piel y las uñas, el colágeno de los tendones, la elastina de los vasos sanguíneos y la miosina del tejido muscular. El cuerpo humano tiene varios litros de sangre. La sangre tiene ese color rojo por una molécula de proteína conocida como hemoglobina, y que es la responsable de transportar el oxígeno de los órganos respiratorios a los tejidos. ¿Qué tipo de proteína será la hemoglobina? La hemoglobina es una proteína fibrosa conjugada porque contiene fierro y pertenece al grupo de las cromoproteínas. Otros ejemplos de este tipo de proteínas son las fosfoproteínas, como la caseína de la leche, y las nucleoproteínas, que están en el núcleo de la célula. Proteínas globulares también se dividen en simples y conjugadas. Entre las simples se encuentran las albúminas y las protaminas del esperma. Como ejemplo de las proteínas globulares conjugadas, podemos mencionar las glutelinas del trigo y las prolaminas del maíz. Las proteínas son indispensables para la vida. Prácticamente todos los procesos biológicos dependen de la presencia o la actividad de estas moléculas. Los 4 elementos más abundantes en los seres vivos son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Estos son los principales componentes de las biomoléculas, compuestos que forman nuestro organismo. En este bloque vimos un panorama general de los polímeros para entender su importancia en nuestra vida diaria. Además, nos adentramos en el conocimiento de las macromoléculas naturales. De esta forma presentamos a los carbohidratos, los lípidos y las proteínas, que en conjunto son la base de todos los seres vivos. Bien, jóvenes. Si se fijan, es muy específico el video, tiene mucha información, pero nosotros vamos a tratar de extraer de este video lo más importante, ¿no? En cuanto a las macromoléculas sintéticas y las naturales, ¿no? Hay que ver, sobre todo, enfocarnos en la importancia, ¿no?, que tienen estas macromoléculas. Recuerden que una macromolécula, pues, es una estructura muy grande. No vamos a dibujarla, no vamos a hacerla porque es demasiado grande. Y está formada por estructuras más pequeñas llamadas monómeros, ¿ok? Si se fijan, pues todos los días hacemos uso de materiales, en el caso de los sintéticos o polímeros sintéticos, a diario lo estamos usando, ¿no? El plástico, por ejemplo, es una de ellas. Las llantas del automóvil, todos los materiales con los que se fabrican computadoras, televisores, etcétera, que involucran plásticos, están involucrados ahí los polímeros, ¿no? Y en las funciones de los organismos, pues hay una infinidad de polímeros naturales que son esenciales para la vida. Prácticamente no podría existir la vida si no existieran estas macromoléculas que hacen funciones muy específicas en los organismos vivos, ¿no? Entonces, vamos a hacer una última tarea también. Aquí les comparto donde la tengo. Un segundo. Me quito este video. Ok. Vamos a hacer un segundo mapa mental. Habíamos puesto
Déjenme. Realicé un mapa mental sobre el video de las macromoléculas naturales y sintéticas, ¿no? Las instrucciones aquí están. Ya ven que habíamos puesto, habíamos movido la fecha del mapa mental anterior. También haré lo mismo con este de aquí. Voy a moverlo para que no se nos empalme con el otro, ¿no? Entonces, le vamos a dar un día más. Hoy es martes, le vamos a dejar, tenía fecha de entrega para el 2 de junio, o sea, miércoles. Entonces, aquí lo voy a mover yo para que lo puedan entregar el 3 de junio, ¿no? Un día más. ¿Ok? Y así le damos un poquito más de tiempo, ¿no? ¿Ok? Bueno, está. Ok. Bien. Igual ese video lo pueden tomar como base para su mapa mental, pero pueden investigar más, ¿no? Con más información, para que su mapa quede lo más completo posible, ¿no? Recuerden las características del mapa, lo que debe contener, ¿no? Ok. Bien. Veo que muchos están entrando muy tarde. ¿Alguna duda que tengan, jóvenes? ¿Alguna duda sobre los dos mapas mentales que tienen que hacer para entregar mañana miércoles uno y para el jueves el otro, ¿no? Profe, Sí, ¿podemos bien. hacerlo en Prezi? Sí, pueden hacerlo en precio si gustan. El anterior, yo veía un poquito complicado ahí por la cuestión de las estructuras, que sí hay que dibujarlas, porque se les va a complicar mucho en Prezi, manejar esas estructuras, ¿no? Entonces, en este segundo mapa, yo pienso que sí podría usar Prezi. ¿Ok? Bien, entonces, como les comentaba, el lunes tendríamos el examen de química, ¿sí? Mañana miércoles tendríamos la última clase de matemáticas y el examen de matemáticas lo tendríamos el miércoles de la próxima semana. ¿Sí? Recuerden que estoy en el WhatsApp para cualquier duda que tengan. ¿Algún comentario? ¿Dudas? Profe, Dígame. pero sí, en el primero, creo que no se faltaría, no podríamos poner imágenes, ¿no? O sea, sí podrías poner imágenes, pero a lo mejor se te va a complicar, ya ves como son varios tipos de compuestos, localizar imágenes de, por ejemplo, decíamos que teníamos que tener al menos 3 con su nombre correcto, ¿no? Sí, no sé si se te complique localizarlos y nombrarlos correctamente, ¿no? Si no, pues lo hacen en una cartulina y ahí ponen todo, ¿no? Sí. Está bien, gracias. Recuerden tomar bien las fotos antes de subirlas para yo poderlas ver, visualizar bien. Bien, entonces ya estamos en la recta final, jóvenes. Hay que echarle ganas. Ellos que andan con calificaciones bajas, pues cumplan con este tercer periodo y yo creo que sí la van a librar, pero si no se ven cambios o empeño de su parte, pues va a ser difícil, ¿no? Ok. Bueno, por mi parte es todo, jóvenes. Nos estamos viendo entonces mañana con la última clase de mate, ¿no? Nos vemos.